Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Ponte Ruiz. Soy alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera Gestión y Administración de Pymes. La actividad que a continuación presentaré corresponde a la asignatura Normatividad Fiscal con el título Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Como primer tema comenzaré a hablar sobre la función y elementos de las finanzas públicas. Están compuestas por políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos, teniendo como función contribuir al desarrollo económico del país, siendo el Estado el responsable de velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, creando un clima de confianza política, así como una estabilidad legal, procurando así disminuir la tasa de inflación. En pocas palabras puedo mencionar que las funciones de las finanzas tienen como objetivo el estudio de las reglas y operaciones relativas a los fondos públicos, abarcando aspectos jurídicos, económicos, políticos, fiscales y administrativos, debiendo disponer de soluciones que satisfagan las necesidades de la colectividad. Las finanzas públicas implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encargan las políticas de ingresos, y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, así como invertir en programas de obras políticas y desarrollo social. El concepto de finanzas públicas implica planeación, programación, presupuestos, ejecución y control en el manejo de sus recursos. Su marco de actuación se encuentra dentro del Estado. Como elementos de las finanzas públicas puedo mencionar que son los ingresos y los egresos. Los ingresos se consideran en la Ley de Ingresos de la Federación documento jurídico que muestra lo relativo a los impuestos por los que la Federación obtiene los recursos necesarios para un ejercicio fiscal. Los egresos son de carácter jurídico, contiene las partidas que integran el presupuesto que la Federación distribuye en un ejercicio presupuestal. Es toda la salida de dinero. Ahora bien, hablaré respecto a la política fiscal, sus funciones y sus elementos. Entre sus funciones puedo mencionar que son llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos y encabezado por dos instituciones clave en México: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Es el mecanismo o instrumento que regula la demanda agregada. La política fiscal, como la acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales, así como los realizados con dichos ingresos, en este caso los impuestos. Se encarga de administrar y controlar el endeudamiento público interno y externo. Ahora bien, hablaré sobre los elementos de la política fiscal. Entre ellos son los ingresos públicos, impuestos, gasto público. Los ingresos públicos generados a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Los impuestos, siendo estos los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley.
con la finalidad de satisfacer las necesidades comunes de la ciudadanía, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. El gasto público. Son las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país. Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, siendo la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Como siguiente punto voy a mencionar las funciones de la política de los gastos públicos. El objetivo de la política de gasto público es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. En definitiva, como principales funciones es elemental apoyar el desarrollo social, en especial los programas en materia de educación, salud, combatir la pobreza, buscando igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, así como programas de seguridad pública y nacional. Otro punto importante como su función es contribuir al logro de los objetivos nacionales. Como elementos de la política de gasto público, puedo mencionar que son gastos de inversión, gastos corrientes, ingreso nacional. Los gastos de inversión. La erogación de los recursos públicos incluye todo lo relativo a la ejecución presupuestal y a la fiscalización de las inversiones y gastos oficiales. Los gastos corrientes. Estos incluyen los sueldos y salarios pagados, las transferencias y subsidios, las compras de bienes no duraderos que realizan los entes gubernamentales. El ingreso nacional. Está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante el año, descontando los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. Como punto final voy a mencionar lo que vienen siendo las funciones y elementos del presupuesto. Sus funciones puedo mencionar como principal el detallar un plan de acción financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para un determinado ejercicio. Mecanismo para revisión de políticas y estrategias. Minimiza riesgo en las operaciones. Control financiero. El presupuesto es una herramienta de la política gobernativa mediante el cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social en un periodo determinado. Suele definirse como presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Como punto final mencionaré los elementos del presupuesto. Plan financiero, plan operativo anual de inversiones, presupuesto anual. El plan financiero es la proyección de los ingresos y de los gastos que tendrá el gobierno con la finalidad de determinar si habrá superávit o déficit. El plan operativo anual de inversiones es la relación de todos aquellos proyectos que el gobierno pretende ejecutar durante el año. Y el presupuesto anual es el marco jurídico de donde se armonizan los ingresos y los gastos que se vayan a hacer, recibir o ejecutar durante todo el año. El gobierno debe entregar las cuentas públicas. El objetivo final es lograr la mayor transparencia posible. A mayor transparencia, menor despilfarro y corrupción, mejor salud de nuestras finanzas públicas.